Yo quiero decirles algo en primer lugar. ¿Cuál es la idea de un seminario de guerra espiritual? Amén. La idea de un seminario de guerra espiritual es entender cada uno de nosotros que tenemos que estar preparados para la batalla. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres un guerrero o eres una guerrera del Señor. Amén. Y tienes que estar preparado. Amén. Tienes que estar listo para la batalla. Este es el temario que vamos a estar desarrollando. Hoy vamos a ampliar este concepto de guerra espiritual. Vamos a hablar un poco sobre lo que no significa guerra espiritual y vamos a hablar de nuestras armas en batalla. De hoy en 8 días vamos a estar hablando de los 3 campos de combate y cómo combatir en ellos, que son la mente, la sangre y nuestro entorno. Y vamos a hablar sobre cómo estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cómo ser guerreros victoriosos. Amén. Cómo ser guerreros victoriosos. ¿De dónde viene el concepto de guerra espiritual? Y aquí yo pongo entre ahí, es bíblico. Porque mucha gente o muchas iglesias no toman este tema o este concepto como bíblico. Creen que la guerra espiritual es simplemente algo que nos inventamos en las iglesias para entretener a la gente. Pero en realidad, si no fuera bíblico, pues no lo estuviéramos tomando hoy, ¿verdad? No lo hubiéramos ni siquiera puesto en el programa anual, ¿verdad? Porque implícitamente la expresión guerra espiritual no existe en la Biblia. Usted no va a encontrar ningún versículo bíblico que diga que nosotros como cristianos tenemos que ir a hacer guerra espiritual. Implícitamente no existe la frase guerra espiritual. Pero encontramos constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis es el concepto de una guerra entre el reino de Dios y las fuerzas del maligno. Amén. Hay una guerra constantemente. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 1 al 4, encontramos la primera referencia a una guerra que hubo y que ya a partir de aquí esta guerra tiene que ver directamente con el pueblo de Dios. Amén. Porque es una guerra que hubo entre 2 bandos de reyes. Hubo una guerra entre 2 bandos de reyes por la posesión de la tierra. Y resulta que en esa guerra quedó en medio de la guerra un hombre muy conocido en la palabra de Dios por nosotros, que fue justamente el sobrino de Abraham, Lot. Y esto hizo que Abraham entrara a la batalla. Esto hizo que Abraham entrara a la guerra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vemos ahí que era algo normal las guerras. No, de hecho, esta guerra de la que se menciona en el libro de Génesis, capítulo 14, no era la primera guerra que había. Si usted se va al estudio de las primeras culturas, de las primeras civilizaciones y cómo se empezó a poblar la tierra en la antigua Mesopotamia y todo este asunto, usted se da cuenta que constantemente estaban existiendo guerras, habían batallas posesionales, o sea, más que todo lo que estaban buscando los hombres en ese tiempo era tener la mejor calidad de tierra y la mejor cantidad de tierra. Entonces, entre los pueblos, entre los hiritas que iban apareciendo ahí, los clanes que existían, empezaban a haber guerras, empezaban a haber luchas y empezaban a formarse pequeños reinos, por así decir. Dentro de eso pues estaba Sodoma, Gomorra, estaban otras culturas. Había un rey ahí que había estado dominando durante 12 años a todos los reinos de esa zona. Y bueno, resulta que ellos se cansaron de ser gobernados, se levantaron contra el rey y ahí en medio quedó Lot y fue hecho prisionero, ¿verdad? Entonces cuando Abraham supo, Abraham se armó con un grupo de sus siervos y fue a la batalla. Amén. Entonces, hay algo bien interesante en esta batalla, es que cuando Abraham viene regresando de la batalla,
se encuentra un personaje que llega a ser clave en el desarrollo de la espiritualidad, por así decir, del pueblo hebreo, como es el sacerdote Melquisedec, sacerdote de Salem. Y Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec de lo que había alcanzado en esa batalla, en esa guerra. Amén. En esa guerra. A partir de aquí empezamos a ver guerra tras guerra. Y la última batalla de la que la palabra de Dios hace referencia se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 y 9. Y es justamente la batalla de las fuerzas de Dios contra las fuerzas de las tinieblas. Es cuando Satanás ha sido soltado después de los 1000 años, después del milenio. Satanás ha sido soltado y él va y engaña a las naciones para venir a pelear contra el pueblo de Dios, y el Señor Jesús va a venir con sus santos y lo va a atar y lo va a arrojar ahora sí para siempre al lago que arde con fuego y azufre. Y esa batalla en sí, esa guerra, a nosotros nos enmarca dos conceptos, ¿verdad? Ahí está implícito el concepto espiritual y está también el concepto natural. Es Satanás moviendo a los hombres hacia la destrucción del pueblo de Israel, amén, y Dios mandando sus legiones a destruir por completo a Satanás, a atarlo y a echarlo al lago que arde con fuego y azufre, amén. Si nosotros nos vamos a cada libro de la Biblia, en cada uno de los libros de la Biblia existe la referencia a la batalla, a la guerra espiritual, amén. En cada uno de los libros de la Biblia se nos menciona que hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo Jesús, amén. Guerra espiritual, entonces, debemos de entender que es una frase acuñada en el léxico cristiano que indica los siguientes 3 puntos. Indica la actividad del diablo contra el reino de Dios. Amén. Cuando estamos hablando de la actividad de las tinieblas en contra del pueblo de Dios, estamos hablando de guerra espiritual. Amén. Y esto es algo muy importante que usted lo tenga presente, porque le voy a decir algo. Mientras nosotros creemos que todo está bien, Satanás está organizándose, Satanás está preparando, Satanás está desarrollando sus planes para destruir a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Mientras usted anda ahí diciendo, no, a mí no me va a pasar, yo no estoy metido en ese asunto, eso no tiene nada que ver conmigo, la palabra del Señor enseña claramente, y lo vamos a estar viendo este día, la palabra de Dios enseña claramente que en este momento Satanás está gestando, está organizando un plan contra ti. Amén. O sea, tú puedes decir, no, para mí eso de la guerra espiritual no existe, pero la palabra del Señor enseña que Satanás, el reino de las tinieblas, no descansa. Amén. No descansa. Ellos están, cuando digo ellos, estoy hablando de los demonios, estoy hablando de todos los que se ocupan de este asunto del reino de las tinieblas, están trabajando continuamente en ti. Satanás tiene el historial de la vida de cada uno de nosotros. Satanás tiene el historial de tu vida. Y no solamente de tu vida, tiene el historial de lo que pasó con tus padres, de lo que pasó con tus abuelos, de lo que pasó con tus bisabuelos, de todo lo que aconteció antes de que llegaras tú a este mundo. Amén. Y todo eso lo va a usar. Satanás tiene anotado lo que te pasó cuando eras joven, cuando eras niño. Conoce cada una de tus debilidades. Sabe qué daño emocional hay en ti. Tiene detallado todo el panorama. Y vea que estoy hablando, si se da cuenta, en este momento estoy hablando a título personal, estoy hablando con Abel.
estoy hablando con Brian, estoy hablando con Wendy, estoy hablando con Diana, con cada uno de ustedes y yo. O sea, Satanás tiene detallado cada punto débil de cada uno de nosotros. Conoce todo. Él conoce la intimidad de la vida de la familia de Nandi, desde antes que Nandi naciera, y de cada uno de nosotros. Y Él sabe o tiene preparado el momento en el que va a usar eso para destruirnos. Amén. Así que cuando estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de eso, de que hay un enemigo allá afuera que tiene un plan estratégico diseñado para destruirnos. Amén. Pero además de eso, estamos hablando de la importancia de estar precavidos y atentos ante los movimientos de ese enemigo. ¿Sabe? Le voy a decir algo que pasa en la vida nuestra. Es que hay muchas cosas que ocurren que tienen que ver directamente con esto de la batalla espiritual y nosotros no nos fijamos. Oiga, personas que se acercan a ti, personas que se hacen tus amigos, personas con las que entras en relación, personas, oiga, inclusive le voy a decir esto, con las que contraemos matrimonio, que tienen que ver con la organización del enemigo para destruirnos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No le consultamos al Señor. Amén. Hay un cuadro en la Biblia, no lo vamos a ver hoy porque ese cuadro está para el próximo, cuando estemos hablando del campo de batalla. Entonces, ese es el problema cuando hago estos seminarios, que estoy hablando aquí una cosa que no tengo que tocar, pero hay un cuadro en la Biblia que tal vez ustedes conocen, que en una ocasión había un grupo de personas gabaonitas, y ellos conocieron del poder del Dios de Israel, y ellos dijeron, tenemos que hacer alianza con ese pueblo, porque es poderoso. Y dice la palabra de Dios que fueron y tomaron ropas viejas, y tomaron pan frío, pan añejo, pan mohoso, y se vistieron y llegaron. Ya ustedes saben la historia, los que leen la Biblia saben esa historia, ¿verdad? E hicieron alianza con el pueblo de Israel. Hicieron alianza con el pueblo de Israel. Y Josué no consultó a Jehová. ¿Quiénes eran esas personas? Y esas personas llegaron a causar grandes problemas hasta el día de hoy al pueblo de Dios. Usted entra en relación con personas, usted entra a trabajos, usted entra a situaciones que son, permítame decirle, formas sutiles como el enemigo está preparando todo para destruir. Formas sutiles como el enemigo está preparando la cosa para destruir. Una situación familiar que vivamos, un problema en nuestra niñez, ahí se queda. El martes pasado, por eso estábamos orando, parte de la oración que tuvimos el martes pasado fue orar por sanidad emocional. Orar por sanidad emocional, porque hermanos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de veces que uno de nosotros se aparta del Señor son problemas emocionales. Podemos estar muy bien espiritualmente, pero si no estamos sanos emocionalmente, Satanás se vale de eso para destruirnos. Rechazo, tener una baja autoestima, creernos poca cosa, pobreza que hemos pasado, situaciones del pasado, complejos que tenemos. Todo eso es parte de aquellas cosas en las que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos. Amén.
La palabra de Dios ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que estemos atentos y velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Y en tercer lugar, el concepto de guerra espiritual nos muestra o nos habla de la necesidad de que ataquemos las fuerzas del maligno. Le voy a preguntar a usted, ¿hace cuánto fue su última incursión al campo del enemigo? Le puedo preguntar más directamente para que me entienda esto que le estoy diciendo. ¿Está usted orando proféticamente por usted? ¿Está orando proféticamente por su familia? ¿Se está autoanalizando usted las situaciones que ha vivido o que vive? ¿El por qué usted reacciona de la forma que reacciona? Porque le voy a decir una cosa, el problema, nosotros reaccionamos de alguna manera y nunca nos detenemos a pensar y decir, ¿por qué reaccioné así? ¿O por qué tuve esta reacción? Y generalmente, si hacemos eso, decimos, no, es que Marvin fue el que me provocó. No vemos los efectos que hay en nosotros. ¿Se analiza usted? Amén. Eso es entrar a atacar al campo del enemigo, analizarnos, prepararnos, adorar proféticamente al Señor. Algo que siempre estamos diciendo aquí, tener un culto familiar, tener tiempo en la casa para orar. No lo tenemos. No lo tenemos. Y le voy a decir una cosa, entre tanto usted no ataque al enemigo, el enemigo se está haciendo más poderoso para destruirlo a usted. Amén. El enemigo se está haciendo poderoso. Efesios capítulo 6, versículo 12, que es un versículo clave en este tema que vamos a estar tocando. De hecho, mucho de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa dos cosas. Uno, es que a Satanás no lo podemos agarrar y darle una tunda. Dos, que no es la persona que te hace daño la que te hace daño, es Satanás a través de esa persona. ¿Entendió eso que dijo? No es el error de la otra persona, es Satanás usando el error de la otra persona para atacarte a ti a través de las debilidades que tú tienes. Amén. Nosotros vemos a la persona, nosotros nos enojamos con las personas, nosotros actuamos contra las personas, pero no son esas personas. No son tus padres, no es el vecino, no es el patrón, no es esto, no es el esposo, no es la esposa, es Satanás a través de esa persona para destruirte, para robarte la paz, para echarte atrás, para volcarte en tu fe. ¿Y por qué es que muchas veces nosotros caemos en esas trampas del enemigo? Porque no estamos preparados. Porque no estamos preparados. Otros elementos que tienen que ver con esto de la guerra espiritual. En primer lugar, ataques del diablo. Sabemos que estamos constantemente siendo atacados por el diablo. La Biblia dice que el enemigo lanza dardos de fuego. ¿Qué son estos dardos de fuego? Son pensamientos derrotistas. Diga conmigo, negativismo. Negativismo. Cuando estamos hablando de negativismo, estamos hablando de duda, estamos hablando de falta de comunión con Dios, estamos hablando de falta de fe, estamos hablando de baja autoestima. Amén. Estamos hablando de debilidad. Amén. Negativismo. Y lo segundo que Satanás constantemente va a mandar a nuestros corazones, a nuestras vidas, los dardos de fuego, son ilusiones pecaminosas. Las ilusiones pecaminosas nosotros las conocemos como tentación. Toda tentación del diablo
es una ilusión pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que no tiene ningún fundamento. Es algo ilusorio. Es algo que no puede ser. Es algo que nosotros sabemos que no es lo que Dios tiene para nosotros. Tentaciones son ilusiones pecaminosas. Cuando nuestra mente se llena de ideas de pecado, cuando nuestra mente se llena de proyectos que sabemos que están basados en algo que es en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida, son ilusiones pecaminosas. Oiga, nosotros debemos de saber algo. La palabra del Señor dice que Satanás es padre de mentira. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Es que él sabe bien cómo mentirte. Él sabe bien cómo mentirte. Y hay algo que nosotros debemos de entender, que todo buen mentiroso tiene, es que toda buena mentira tiene parte de verdad. Eso lo vamos a estar viendo en este seminario. Pero nosotros muchas veces no estamos viendo lo que es irreal detrás de la mentira que Satanás nos está presentando. ¿Amén? Desde el principio, ¿cómo engañó Satanás a los primeros padres, a Adán y a Eva? Haciéndoles creer que ellos podían ser igual que Dios. Serían como dioses. Y hoy en día, esa es una doctrina que está corriendo mucho. Hoy en día esa es una doctrina que está corriendo mucho, que nosotros somos diositos. Hace poco escuchaba a un predicador famoso, que no voy a decir su nombre, pero que no interesa, pero un predicador famoso diciendo que nosotros somos Jehová Junior. Si yo soy hijo de Dios, ¿qué hijo es? Si Dios es mi padre se llama Jehová, ¿qué soy yo? Jehová Junior. Y oiga, la iglesia llena diciendo amén. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Otro elemento de este concepto son las ataduras y las maldiciones generacionales. ¿Qué son las ataduras y las maldiciones generacionales? Dice que son argumentos que, por actividad pecaminosa de antepasados, el diablo tiene contra nuestra sangre. Amén. El diablo tiene contra nuestra sangre argumentos que por actividad pecaminosa. Voy a decir esto: las primeras tres puertas fuertes de maldición generacional son brujería, idolatría y adulterio. Esas son las primeras tres puertas fuertes de maldición generacional. Después hay otras. Estas puertas las vamos a estar analizando cuando veamos el combate en la sangre, ¿sí? El combate en la sangre. Pero por ahora sepa eso. Amén. Si usted proviene de una familia que en algún momento practicó la brujería, aunque sea para ir a consultar, aunque sea para, que es que mi bisabuela fue donde tal bruja para que le diera algo para amarrar a mi abuelo porque estaba bien guapo. Ahí hay maldiciones. Mire, hermano, maldiciones generacionales, brujería, horóscopo. Y es algo que muchos cristianos, un día esta es una hermana en Cristo, no me acuerdo de qué iglesia, pero yo no supe cómo decirle que no. Pero, miren, ¿y en qué fecha, pastor, usted? Tal fecha. Ay, somos Tauro. Señor, yo no soy Tauro, yo soy la sangre del Cordero. Yo no ando creyendo. Mire, ¿cuántos creyentes creen en el horóscopo? Lo primero que le preguntan al muchacho con el que se van a enrolar ahí no es si eres cristiano o no eres cristiano. Le dicen, ¿de cuál signo zodiacal sos? Para ver si nos convenimos. Hermanos, esto me gusta de esta seminario porque podemos cortar eso. Nosotros no creemos. Ya están saliendo las verdades por ahí, ¿no? Nosotros somos del signo la sangre de Cristo. Amén. Muchas iglesias no creen esto, pero le voy a decir algo, es algo palpable en muchas familias.
Es algo palpable. Miren, hay familias en las que se repite constantemente el cuadro de atadura generacional. Se repite constantemente. Uno ve los hijos, los nietos, los bisnietos, todos siguen un mismo patrón. Hay patrones de divorcio, patrones de alcoholismo, patrones de pobreza. Que todo eso viene de ahí, de maldiciones generacionales, de no haber roto eso, de no saber cómo romper eso. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a romper eso. Tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida espiritual. Amén. Otro elemento de este concepto es el atar y el desatar. Amén. Este es un concepto legal que significa autorizar o desautorizar. Amén. Eso significa atar o desatar. Cuando Jesús le dice a Pedro, y yo te daré las llaves, y todo lo que atares será atado, y todo lo que desatares será desatado. Amén. Es un concepto legal. Es un concepto legal. Todo aquello que se ata o todo aquello que se desata, todo aquello que se autoriza o todo aquello que se desautoriza por parte de nosotros, así va a ser. Ahora, un problema con este elemento es que funciona tanto en una forma positiva como negativa. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con sus palabras. Sobre todo, voy a decir esto, las personas que están en autoridad sobre los que tienen bajo autoridad. Padres sobre ellos. Cuidado. A veces cuando nos enojamos, decimos palabras que estamos atando a maldición. Amén. ¿Atamos a maldición o atamos a bendición? ¿Cómo le habla usted a sus hijos? ¿Qué le dice usted a sus hijos? ¿Cómo ora si lo hace? Si lo hace. ¿Cómo ora por sus hijos? Amén. ¿Cómo ora por sus hijos? ¿Cómo ora por su esposo? ¿Cómo ora por su descendencia? Mire, yo lo digo, hermano, y lo digo con sinceridad esto. Yo cuando oro por mi nieta, yo ya estoy orando por el día en que ella conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Yo oro por ese día y yo bendigo ese día. Y yo le digo, Padre, gracias por el día. Tú tienes preparado el día en que mi nieta te conozca a ti como Señor y Salvador. Usted tiene que orar por sus hijos y declarar el día. Usted no sabe qué día es, pero bendiga ese día en el nombre de Jesús. Desde ya, aunque sus hijos sean pequeños, bendígalos. Declare palabra de poder sobre ellos. Declare que ellos son inteligentes. Declare que hay puertas de bendición abiertas sobre ellos. En el nombre de Jesús. Declare que ellos son capaces de lograr grandes cosas. Declare que ellos son personas poderosas, sobre todo poderosas en Cristo. Amén. Amén. Lo que usted habla, lo que usted dice, así va a ser. Ese es el argumento, ese es el poder del atar o el desatar. Otro de los elementos de este concepto de guerra espiritual, lo vamos a estar viendo también más adelante, es la cobertura espiritual. Todo creyente debe estar bajo una autoridad espiritual. Amén. Todo creyente debe de estar bajo una autoridad espiritual. Y, le voy a decir así, voluntariamente someterse a esa autoridad. Amén. Siempre y cuando, obvio, sea en la forma correcta. Amén. Siempre me gusta decir eso. ¿Qué es lo que trae la cobertura espiritual a la vida del creyente? Número 1, trae protección. Número 2, trae corrección. Y número 3, trae dirección. ¿Qué es el problema de nosotros? Es que hagamos las cosas, pero que el pastor no se dé cuenta. ¿Amén? Vayamos aquí o vayamos allá, o entremos en relación. Mire, yo lo digo sinceramente, a veces yo soy el último en darme cuenta que fulano y sutano están de novios.
Y no significa, bueno, Dianita ahorita no tiene novio, ¿verdad, Dianita? En nombre de Jesús, Padre, proveeré a los novios. Cristiano, buen cristiano. Ok. Tócalo. Oye, Dianita está sin novio. Amén. Yo espero en Dios que ella, cuando un tontillo, como dicen por ahí, ¿verdad?, empieza a decirle cosas, antes de decirle que sí, aquel, venga y me lo digan. ¿Para qué? Para que diga no. Para orar. Para analizar si a esa persona le conviene o no. ¿Y sabe qué es el problema? Le voy a decir esto, que generalmente cuando no decimos nada al pastor, es porque en nuestro corazón sabemos que no nos conviene. Es así. Es así. Porque sabemos que no me conviene esa relación. Estamos bien así, pero escondidas. Como dijo alguien por ahí, porque ya sabe que si el pastor se da cuenta, va a venir. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me da risa a veces porque me esconden cosas a mí porque creen que yo voy a regañar. Pero vayan a tener un problema, vayan a tener una situación difícil, una enfermedad. ¡Pastor! Primero que nada, ¡pastor, hoy! Ahí lo ponen a uno de rodillas, ahí sí. Mire, les voy a ser sincero, hermano, sinceramente se los digo. Yo porque sé mi llamado, a veces me dan ganas de decir a una persona, ahora sí, ore usted. Está haciendo ahí como los teléfonos viejos, ¿verdad? No es así, ore usted. A veces dan ganas. A veces dan ganas. ¿Sí? Pero la cobertura espiritual está ahí. Mi trabajo como pastor es protegerles a ustedes. Mi trabajo como pastor no es mandarles. Yo soy el pastor. Mi trabajo es protegerles. Protegerles de entrar en relaciones que les vayan a afectar. Protegerles de hacer cosas que le vayan a traer malas consecuencias. Yo no le voy a decir no, yo le voy a decir, mire, vea esto y esto y esto y esto en esta persona. Vea usted que usted tiene un llamado para esto y esta persona dice que tiene un llamado para lo otro. Analice eso, hablen eso, piensen en eso. Eso es protección. Amén. Obviamente, si usted me dice, viene la madre, pastor, que un muchacho ahí en el vino, ni venga. Ya sabe lo que le voy a decir. Entonces, viene el Misael, que una muchacha allá, Dalila, hermana de Goliat, le gusta por allá. Ni venga. Ni venga, porque ¿para qué me va a venir a decir algo que ya sabe que no es de Dios? Mejor de una vez deje. Esto es muy importante que lo entendamos. Oiga, salir de la cobertura nos deja expuestos al ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque el pastor es el super espiritual. No. Porque la palabra del Señor así lo detalla, así lo determina. La palabra del Señor claramente enseña que la unción y la bendición baja a través de los pastores a la iglesia. Que estamos puestos para proteger, que por eso la palabra del Señor dice obedecer a vuestros pastores, como que ellos van a dar cuenta por vosotros. Amén. No es que porque el pastor, es que el pastor es súper espiritual, no. Mire. Y le voy a decir esto, hermano, se lo digo en palabra del Señor esto. Tenga mucho cuidado con lo que dice en contra de los pastores. Aunque usted sepa, oiga, le voy a decir esto, aunque usted sepa que está en lo cierto, que el pastor hizo algo mal, que yo hice algo mal, tenga mucho cuidado con lo que habla. Porque más tarda usted en hablar que el enemigo en tocar. Se lo digo. Amén. Se lo digo. Lo que no es guerra espiritual. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que no es guerra espiritual, porque también está esto.
¿Qué no es guerra espiritual? Declarar o decretar sin fundamento. Vuelvo a eso. Miren, hermanos, yo creo que hay muchas personas que de buen corazón y de buena voluntad, voy a decirlo así, de buena voluntad, de buen corazón, les gusta estar haciendo posteaditos de declaro esto y esto. Escribe amén, ahí aparece en el Facebook. Escribe amén y el Señor te va a dar esta bendición. Hermanos, Dios no trabaja con Facebook. Dios no trabaja con WhatsApp. Dios no trabaja con Instagram. Hermano, si no me equivoco, ni tiene. No sé por qué, pero algo me dice, no sé, tengo esa corazonada, que no hay computadoras en el cielo. No sé, algo me dice que no ha llegado cablezada a poner línea por ahí. Están bonitos, pero no crea eso. Hay que entender que el hacer, para hacer un decreto o declaración, debemos de estar fundados en, 1, revelación profética. Diga conmigo, revelación profética. Y algo que a mí me gusta siempre declarar y decir: Dios te va a traer la revelación a tu casa. ¿Entendió eso, Marta? Sí, yo le pregunto a Marta, aunque si lo entiende Marta, lo entiende todo el mundo. ¿Está bien, Marta? Oiga, esta es tu casa. Esta es tu casa. Es que Dios declaró por allá en los Estados Unidos. ¿Usted estaba allá en ese momento? No, no estaba. ¿Por qué Dios te mandó la palabra donde tú no estabas? ¿Quiere que le diga por qué muchas veces nosotros andamos buscando palabras afuera? Porque no queremos venir aquí. Le voy a decir algo. El martes pasado tuvimos un hermoso culto de oración. Amén. Estuvimos 22 personas más, un niño Armandito, 23 en total. Hubo palabra, hubo revelación, hubo bendición, hubo presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo, usted que no vino. No, el que no vino y sabe por qué no vino, sabe. Usted tal vez, alguien aquí dice, bueno, esto yo quería venir pero no pude. Les invito a venir los martes. Pero le voy a decir algo, si Dios quiere darte una palabra, te la va a dar aquí, proféticamente. Amén. Nadie me dice. Ya te había dicho, te dije la última vez, ¿verdad? Que te lo iba a decir. Vaya a lavarse la cara porque está durmiendo, se me llama. Es que ya la otra vez me quedó dormido, yo le dije esa vez, la próxima te lo digo desde adelante, ¿verdad que te lo dije? Okay. Para que no digan que soy grosero. No, es que ya tengo quejas de él. Aquí viene a dormirse y en la casa. Sí, no me creen. Revísenle en el Facebook a qué hora está conectado el muchacho. Ya se lo dije. Oiga, Dios te va a dar la palabra donde tú estás de rodilla buscándolo. Amén. Ay, estaba en Facebook ahí. Ahí me cayó la palabra en Facebook. Dios no trabaja con Facebook. Dios no trabaja con Instagram. ¿Sabe qué es eso? Pereza de buscar de Dios. La palabra del Señor dice que me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? Porque me buscarán en el Facebook. No, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Me buscarán de todo vuestro corazón. Dios ahí te va a hablar. Dios ahí te va a dar la palabra. Dios ahí va a traer una revelación. Y esa revelación profética te va a dar la autoridad para declarar sin ver. Amén. Para declarar y decretar. En segundo lugar, fundamento escritural. Toda declaración profética, toda declaración o decreto tiene que tener un fundamento en la escritura. ¿Está de acuerdo la palabra de Dios con esto que yo voy a declarar? Miren, hermano, le voy a decir algo. Hubo un tiempo, eso ha bajado un poco las revoluciones, pero hubo un tiempo en el que todo el mundo declaraba y todo el mundo decretaba.
Y yo conocía personas que declaraban y decretaban y ni siquiera andaban bien con el Señor. Y por eso es que yo digo, usted tiene que tener cuidado con lo que le llega, porque muchas veces lo que nos llega nos afecta en lo emocional. Entonces, como me afectó a mí en lo emocional, ya lo tomo como espiritual. Y hay cosas que son espirituales y hay cosas que son emocionales. ¿Me voy a entender? Usted está pasando una situación emocional, te llega una palabra que te afecta en lo emocional, entonces tú dices, esta es la palabra de Dios para mí. No te está afectando en lo espiritual, te está afectando en lo emocional, y Dios no se mueve de esa manera. Lo que te afecte espiritualmente, lo que te toque espiritualmente, eso viene de Dios. Lo que te toque emocionalmente puede venir de Dios, sí, pero para ti. Amén. Yo le digo algo. Hace pocos días estuvimos en un culto de oración aquí. La hermana Wendy dio una palabra para mí, hermana Wendy, en la oración. Yo he tomado esa palabra. El martes pasado mi hermana Marisela, cuando pasó aquí, dio una palabra que el Señor le dio en oración ahí para mí. Yo la tomé y yo estoy creyendo esa palabra. ¿Por qué? Porque se está dando en un contexto espiritual, no emocional, y afecta mis emociones, pero más que todo llena mi espíritu. ¿Entendió eso? Fundamento escritural. En tercer lugar, dirección sacerdotal. Diga conmigo, dirección sacerdotal. Dirección sacerdotal. Usted ha leído la Biblia y se da cuenta cuántas veces y por cuántas cosas Dios habla al pueblo de Israel y le dice la importancia de presentarse ante el sacerdote y decir y hacer y mostrarse. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios levantó sacerdotes y más adelante reyes y más adelante pastores? ¿Por qué? Porque Dios tiene una forma de dirigir al pueblo. Amén. Busque dirección sacerdotal. Cualquier cosa que usted quiere tomar de decisión, no le digo que eso tiene que venir a mí, pero busque la dirección de Dios. Yo lo he dicho, aquí en este púlpito, en esta plataforma, constantemente se está declarando palabras sobre cosas que nosotros estamos viviendo. Y a veces nosotros, como ya decidimos lo que queremos hacer, no oímos, no atendemos. Y cuando usted busque un consejo en su pastor, sepa esto, que si yo tengo la palabra de Dios en este momento para usted, yo se la voy a dar. Y si no tengo la palabra de Dios para usted en ese momento, yo le voy a decir, deje de orar. Amén. Deje de orar. Hace pocos días, la hermana Miguelina me llamó. Me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Cuando me llamó Miguel, lo primero que me dijo fue esto: pastor, yo estaba orando todo este día. Yo le dije al Señor, Señor, la palabra que tú vas a traer para mí la vas a poner en boca de mi pastor. ¿Sabe qué hice en ese mismo momento cuando Miguelina me dijo eso? Me puse a orar. Mientras la escuchaba, yo estaba orando. Y traté de darle la palabra conforme Dios puso en mi corazón. No mi sentido, sino la palabra conforme Dios puso en mi corazón. Gracias a Dios, la hermana Miguel está pasando un proceso muy difícil. Nancy lo sabe, y yo creo que la familia lo sabe. Un proceso muy difícil desde que se fue de aquí. Pero cuando yo hablo con ella hoy en día, oigo a otra Miguelina. Sinceramente se lo digo. Una Miguelina más sólida, más firme, más fuerte en convicción de la que se fue. Y yo se lo he dicho a Miguel, yo sé que ella va a volver aquí. No sé cuándo, pero yo sé que ella va a volver aquí. Y va a volver procesada. Y ella está segura y consciente de que Dios la llevó hasta allá para pasar ese proceso. Y no me queda a mí contarles todo lo que tuvo que pasar, porque ella dice que ella va a darnos su testimonio en su momento. Pero ella ha tenido que pasar junto con su esposo y con su hijo situaciones
difíciles y aún hoy por hoy están siendo procesados. Pero gracias a Dios, el Señor siempre ha puesto ángeles. El Señor por ahí le puso un Moisés y le puso un Elías, ¿verdad? Hasta eso hizo el Señor para mostrarle a ella. Amén. Busque la dirección sacerdotal. Y por último, su relación espiritual. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Ninguna palabra va a venir a nosotros mientras estemos secos espiritualmente hablando. Porque cualquier semilla que el Señor ponga en usted, si usted está seco espiritualmente, se va a morir. Hay personas que quieren recibir palabra, pero no quieren orar. Hay personas que quieren que Dios les hable y que Dios haga cosas, pero no quieren ayunar. Cuando el pastor llama ayuno, ay, no, comamos, pues si el pastor no se va a dar cuenta. Ay, yo no me doy cuenta, pero usted lo sabrá. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su condición espiritual? Esto es guerra espiritual. Hermano, cuando usted empieza a someterse al Señor en oración y empieza a decirle, Señor, necesito dirección de parte tuya, usted va a empezar a escuchar la dirección de Dios. En todo. En todo. Entonces usted va a ir a la batalla confiadamente. Amén. Pero tiene que haber esa relación espiritual. No busque una palabra de parte de Dios, no busque una dirección de parte de Dios si usted no está dispuesto a caminar. ¿Saben? Ya con esto termino por este momento. Justamente hoy en la tarde salí un ratito ahí al parque de la residencial, con Teodorita estaba ahí, y llegó una muchacha que es brasileña. Estuve hablando con ella casi por espacio de 1 hora. Resulta que es pastora de esta iglesia, para eso, que es misionera brasileña. Y tuve oportunidad de hablar con ella, porque me saludó y ya varias veces, y yo estaba con ¿de qué país será? Entonces ya hoy me animé, le pregunté, ¿de qué país sos? Ya me dijo, de Brasil, vengo con la Iglesia Universal. Ah, para eso, creo, sí. Y eso le dio pie a ella para empezar a hablar conmigo. Y empezó a contarme diferentes cosas. Yo me senté, ahí mientras Fiorelita estaba ahí jugando, yo me senté con ella a conversar ahí por la piscina. Y llamó mucho la atención, porque ella me decía, yo nací en una iglesia pentecostal y llegué a esta iglesia y no estoy contenta, no estoy satisfecha. Y gracias a Dios, Dios empezó a dar palabra a través de mí. Y ella me dijo, yo quiero salir de ahí. Yo casi le digo, salga. Pero no, era muy elocuente, muy notable, ¿verdad? No, yo, bueno, Dios te va a guiar. Empecé a hablar con ella, a darle palabra de dirección. Y sabe, cuando ella se fue, ella me dijo, gracias. Sus palabras me han bendecido y me han fortalecido. Pero ¿sabe qué noté en ella? Cuando ella empezó a hablar conmigo, estaba sedienta de dirección de Dios. Y cuando alguien está sediento de dirección de Dios, mire, cuando alguien quiere oír a Dios, hasta un burro pone al frente que le hable. Y como Dios sabía que ella estaba sedienta, me puso a mí para hablarle a través de mí. No es que yo sea el burro. No, oiga, es que Dios va a poner a alguien. Oiga, le voy a decir algo. Si tú empiezas a buscar dirección de Dios en ayuno y en oración, Dios te va a dar la dirección. Dios te va a dar la dirección. Y Dios te va a hacer sentir decisiones que no creías que debías de tener y te va a dar la fuerza para tomarlas. Amén. Y eso te va a llevar a victoria. Amén. Bien, vamos a parar aquí unos minutos. Los que quieran tomar el refrigerio de una vez lo pueden comer. Ok. Voy a pedir allá en las comillas que bajemos la voz. Ok. Lo que no es guerra espiritual. En segundo lugar, no es guerra espiritual, hermanos. Esto es muy importante. Ver demonios en todo. Eso no es guerra espiritual. Amén. Hay gente que se caracteriza por decir que todo es una posesión demoníaca. Y tenemos que entender que no es así. No se trata de sobre espiritualizar todo. Amén. No se trata de sobre espiritualizar todo.
Muchas veces, esto es muy importante que lo entendamos, cuando estamos tratando situaciones en nuestra casa, en nuestra familia, con amistades, con personas nuevas que vienen a la iglesia, hay muchas cosas que pasan que no necesariamente tienen que ver con que esa persona esté siendo poseída por un demonio. No necesariamente significa que una persona que actúa de X forma esté siendo poseída por un espíritu inmundo. No es eso. Amén. Además de posesiones demoníacas que sí existen, pero la guerra espiritual no va a ese ámbito, no se trata de eso. Amén. Además de posesiones demoníacas, hay también heridas emocionales. Amén. Hay heridas emocionales. Además de eso, también hay malas crianzas. ¿Sí saben lo que es una mala crianza, verdad? Hay personas con las que tratamos que actúan de X forma porque fueron mal formados, fueron mal criados. Amén. Y además de eso, existen las influencias negativas. Amén. Yo he pasado por situaciones en diferentes casos donde hay personas que me dicen: hermano, ore por mi hijo que está endemoniado. Voy a hablar con el muchacho. No es tanto. Tal vez un espíritu de rebeldía, o sea, que está en rebeldía, o que está siendo influenciado por una mala amistad, o que personas que tienen heridas emocionales, o lo que sea. Pero no tenemos que ver demonios en todo lado. Quiero decirles algo. Esto de la demonología, sería esa la palabra más o menos, no tiene tanto que ver con guerra espiritual, tiene más que ver con el evangelismo, tiene más que ver con el llevar las buenas nuevas. Cuando Jesucristo nos manda a nosotros como iglesia a pregonar su palabra, nos dice que vayamos y sanemos a los enfermos, y nos dice que vayamos y echemos fuera a los demonios. Amén. Pero como iglesia, en lo interno, tenemos que aprender a trabajar de otra forma también con las personas. Amén. Y muchas veces lo que estamos tratando en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, son heridas emocionales, son malas crianzas o son influencias negativas. Amén. Tenemos que aprender a hacer una diferencia en este asunto. Amén. Otra cosa que no es guerra espiritual es atribuir al diablo cualquier cosa que salga mal. No se debe de dar tanto crédito al diablo. Mire, hermano, yo a veces vacilo con esto, porque uno a veces está en una iglesia donde justo en el momento que vamos a empezar el culto, se le reventó la cuerda de la guitarra al hermano Brian. Hermano, se me reventó la cuerda de la guitarra. ¡Diablo cochino, te arrepentemos! Yo he estado en iglesias donde todo es el diablo. Yo he estado en iglesias donde cualquier cosa, si el carro se descompuso, fue el diablo. Si se fue la luz, Satanás, cochino. Hay cosas que no toca, hermano. No hay que darle tanto crédito al diablo por todo. Amén. No hay que darle tanto crédito al diablo por todo. Hay ocasiones en que las cosas salen mal por mal planeamiento. Pero lo más fácil no es decir, no es decir es que yo planeé mal, sino es decir, el diablo se metió. Amén. El diablo se metió. Yo sé que, por ejemplo, aquí Brian, bueno, yo de hecho no recuerdo una vez que se le haya reventado la puerta en medio culto, no sé si alguna vez haya pasado. Sí. Sí. Ajá. Pero Brian, para que no se le reviente la cuerda a la guitarra, cada cierto tiempo tiene que estar cambiando las cosas o estarla limpiando, no sé lo que hay que hacer, pero revisar, ¿verdad? Ver todo. Mal planeamiento, fallas naturales, hay fallas naturales, cuestiones naturales que pasan, cuestiones que por viejas ya se fregaron, ¿verdad? Y también existen desperfectos mecánicos o técnicos. No, se quedó varado el carro, el diablo no quiere que yo. El diablo no quiere, pero no le dé tanto crédito. Mire, nosotros tenemos que decir que el diablo no sabe pero ni descomponer el carro mejor. Pero todo se lo atribuimos al poder del diablo. Y muchas veces, es que llegué tarde al culto. Es que el diablo, por ahí. Fue que usted no salió temprano a la casa, hermano. Fue que usted no se organizó. Fue que usted no planeó.
fue que usted no previno lo que pudo haber pasado. Amén. El fin de la guerra espiritual en sí, este es el fin de la guerra espiritual. El apóstol Pablo lo explica en Efesios 6:13, la parte B dice, para poder resistir. ¿Qué es la guerra espiritual? Es estar preparado, diga conmigo, estar preparado para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Por qué yo tengo que estar preparándome a la guerra espiritual? Por una cosa muy cierta que debemos de entender. Es que llegará el día malo. Le voy a decir algo. A todos nos llega el día malo. A todos nos llega el día malo. Díganle a la persona que está a su lado, te va a llegar el día malo. Y le voy a decir algo, no quiere decir que se lo deseo. No le deseo que a usted le llegue el día malo. De hecho, mi oración, cuando yo oro por la iglesia, yo oro al Señor y le digo, Señor, sé que tiene que llegar el día malo para cada uno de ellos. Te pido que estén preparados para resistir. Amén. ¿Sabe? La expresión día malo significa una mala situación o una mala temporada. Y le voy a decir algo muy importante que usted tiene que saber. Es que el día malo no tiene 24 horas. Hay personas para los que el día malo es el resto de su vida. O hay personas para los que el día malo es un rato. ¿Qué quiere decir esto? Que el día malo va a durar para ti tanto como tú te hayas preparado para recibir. ¿Entendió lo que le dije? Mire, yo he llegado a conocer cristianos que un punto determinado de su vida los marcó para toda la vida. Para siempre. Para siempre. El día malo llegó, pero no supieron cómo salir de él. ¿Entendió lo que le dije? Ahora, el día malo a todos nos llega. Y no solamente una vez. Hay algo muy importante que usted tiene que saber sobre el día malo. Es que el día malo va a llegar a tu vida en el momento justo cuando estés preparado para subir a otro nivel espiritual. Amén. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, a Job le vino el día malo. Y el día malo a Job le vino con todo. Le vino con todo. Le vino con la muerte de sus hijos, le vino con la pérdida de sus tierras, le vino con la pérdida de su ganado, le vino con todo. Y para remachar, Satanás dijo, ahora déjame que le toque su cuerpo también. Y le tocó el cuerpo y le remachó el día malo. Según los estudiosos, esa prueba de Job duró 9 meses. Pero le voy a decir algo, en los 9 meses Job estuvo firme. No sé si usted entendió eso. En los 9 meses que duró la prueba, Job no cambió delante de Dios. Job se mantuvo firme. Y cuando terminó el tiempo de la prueba, Dios lo bendijo al doble de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque supo pasar, diga conmigo, el día malo. Supo pasar el día malo. Mire, hay personas que les llega el día malo y ahí se quedan toda la vida. Y usted no les puede hablar de lo, porque ya vuelven a sentir y se sienten mal y no pueden perdonar aquello y no pueden superar. Ahora, el día malo nos llega de diferentes formas. A algunos les llega, qué sé yo, también para alguien el día malo es el día que lo dejó su novia. ¿Sí? Para otro el día malo puede ser el día que lo echaron del trabajo. Para otro el día malo puede ser una pérdida de un familiar, una prueba, una lucha, una situación. Amén.
Y todos tendremos que estar en el día malo. Para otros el día malo puede ser el día de una tentación fuerte. Y todos tendremos que pasar este día. Ahora, ¿cuánto vamos a permanecer ahí? Es lo que decidimos. Y para saber cuánto vamos a permanecer en este día, es que tenemos que estar preparados. Por eso Pablo dice que tenemos que tomar la armadura de Dios. Amén. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Pablo dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yo tenía en México una maestra, una profesora, cuando estuvimos estudiando allá, que era una argentina. A mí me da mucha risa porque esa señora nos decía, yo todos los días, después de bañarme, antes de vestirme, me pongo la armadura, ahora me pongo el yelmo, ahora me pongo la coraza. Y ella era bien vacilona, era una viejita bien vacilona, y hacía todos los mates. Y ahora me pongo el cinturón, ¿verdad? Y me pongo los cascos. Pero esa no es la forma de ponerlo. O sea, no es decir, yo declaro que tengo, no, es entender cómo yo me voy a poner las armas. ¿Amén? En primer lugar, yo debo entender que lo primero de lo que Pablo habla son armas defensivas. La armadura del cristiano, de hecho, está compuesta por la mayoría de armas defensivas. O sea, son armas de defensa. El primer elemento que Pablo describe es el cinturón de la verdad. ¿Y cómo me pongo yo el cinturón de la verdad? ¿Cómo hago yo para ponerme el cinturón de la verdad? Siendo veraz, siendo veraz. Le voy a decir algo. Un problema que hay con las mentiras es que una mentira engendra 1000 mentiras. Amén. Una mentira, para que usted sostenga una mentira, mínimo va a tener que decir 1000. Mínimo va a tener que decir 1000. La palabra que Pablo usa cuando dice que el cinturón protege la zona, ¿cómo sería aquí? La zona del tórax, la zona media. O sea, nos da estabilidad. Amén. Nos da estabilidad. Cuando usted ha dicho la verdad, llega el día del mal, y usted no tiene miedo, porque usted sabe que lo que está diciendo es verdad. La cualidad de hablar con la verdad es indispensable en la vida de los creyentes en Cristo. Mire, habemos algunos que somos profesionales de la mentira. Habemos algunos que le damos clases al diablo de cómo mentir. ¿Sí? ¿Sí? Mentira tras mentira. Mentira tras mentira. La palabra del Señor dice que desechemos, Efesios 4:25 dice que desechando toda mentira, hablar verdad, cada uno con su propio. Debemos de aprender a hablar con la verdad en nuestra vida. Si algo hice mal, salió mal, decirlo. Mire, les voy a decir algo bien interesante. Esto de mentir es algo tan implícito en nosotros. Es algo que traemos desde chiquitos. Un día de estos, Fiorelita hizo algo, no sé qué hizo en la casa, quebró algo, botó algo, no sé qué. Y cuando Chile llegó y le preguntó, ¿eso quién lo hizo? ¿Fiorelita? Tita. Y le dice Chile, ella sabía que no había sido la tita, ¿verdad? Ahora voy a llamar a la tita para decir,
No, mami, no la llames, pobrecita. A esa edad, ya aprendió a mentir la niña. Es algo que ya se le tiene que ir corrigiendo. Ya se le empezó a trabajar con ella. No, mire, ahorita, si fue usted, dígalo. No se le va a castigar, pero diga la verdad. Pero, mire, hay algunas personas, hermano, que hasta miedo les da que alguien llegue a visitarlos porque todo lo que han dicho ha sido mentira. Porque se hacen profesionales, ya saben que voy a hacer esto y esto y esto, y antes de hacerlo inclusive ya tienen preparados los argumentos de mentira de cómo lo vamos a hacer para justificar algo si sabemos que no es así. Amén. Me gusta mucho esta palabra que dice el Salmo 15, los versículos 3 y 4. No puse muchos textos porque vean todo lo que estoy durando con este poco de texto, ¿verdad? Pero ustedes anoten ahí. Dice la palabra de Dios que la persona que no calumnia, ni admite reproche y dice la verdad aún que sea en su contra. Dice la palabra de Dios que esa persona subirá a la presencia del Señor. Amén, al monte de Dios. Nosotros tenemos que aprender que aunque sea en mi contra, yo voy a decir la verdad. Amén. Que no voy a admitir que me vengan a calumniar a un hermano, a una hermana, a un prójimo. Amén. No voy a participar de eso. Amén. Y no voy a aceptar reproches contra otra persona. Yo voy a hablar lo que es recto. Diga conmigo, yo voy a hablar lo que es recto. No voy a tener doble cara. Eso es ponerse el cinturón de la verdad. No tener doble cara. No ser una cosa aquí, otra cosa allá. No ser una cosa en la casa, otra cosa en el trabajo. No, ser veraces. En segundo lugar, el segundo elemento de protección, la segunda arma defensiva de la cual Pablo nos habla es la coraza de la justicia. La coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? ¿Qué significa tener puesta la coraza de justicia? Es actuar con objetividad, verdad e igualdad, dando a cada quien lo que merece. Amén. En otras palabras, no tener favoritismos. Amén. No tener favoritismos, ser justos, darle a cada quien lo que merece. Amén. Darle a cada quien lo que merece. La palabra del Señor dice que al que merece honra, le demos honra. Y al que merece tributo, démosle tributo. Amén. Demos a cada quien lo que merece. Nosotros no tenemos que estar inclinados por conveniencias hacia nadie. Amén. Tenemos que ser rectos. Oiga, curiosamente la coraza, que es el elemento que aquí Pablo usa, es lo que protege toda la zona. La espalda, la coraza era como una concha, por así decirlo, que cubría tanto atrás como adelante, la espalda, y cubría también esta zona, toda la zona, precisamente la zona donde el golpe sería más fatal. El corazón, el estómago, toda la parte media del cuerpo, todo el centro del cuerpo. Allí estamos protegidos nosotros cuando somos justos. Cuando Satanás no tiene nada que decir de nosotros. Amén. Cuando Satanás no tiene una forma directa de poder atacarnos. La palabra del Señor dice que la justicia, las obras justas, las acciones justas de nosotros los hijos de Dios son el lino fino con el cual la iglesia se viste. Amén. Son las acciones justas de los santos. Los santos de Dios debemos de tener siempre esa actitud de actuar con justicia. Amén. Proverbios 8:8 dice que nosotros debemos de tener razones justas en nuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que demos honor a quien nos merece. Todas nuestras palabras tienen que ser dichas con justicia, tienen que ser dichas con rectitud, para que Satanás no tenga cómo atacarnos. Amén. Y el Salmo 32:2 dice que es bienaventurado el varón en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño, está libre, está limpio. Amén. Está tranquilo. Le podemos revisar el celular cuando sea necesario, no hay problema.
Hay alguna persona que ni el celular lo tiene limpio ahora y hoy en día, cuanto menos del Espíritu. Ay, Señor. Amén. Ni el celular deja que le revisen. Ahora, ¿cómo se va a presentar delante del Señor y decir, búscame, Señor, y mira mis pensamientos? El Señor le dice, no veo tus pensamientos, déjame ver tu celular, ¿no? Eso le llegó, ¿verdad, hermano? El apresto del Evangelio de la paz. Dice la palabra del Señor que los pies deben de estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Yo quiero preguntar aquí, levánteme la mano de ustedes, los que tienen algún compromiso en la iglesia. Cargo, ministerio, trabajo, comprometidos en la iglesia. Bien. Le voy a decir algo. Una de las bendiciones de Dulce Presencia es que tenemos un cuerpo o un staff ministerial grande. De hecho, yo siempre he dicho que tenemos casi más de la mitad de la iglesia comprometidos. Pero aquí no se trata solo de decir tengo un cargo, sino tengo un compromiso. ¿Qué es el apresto del Evangelio? Estar preparados para compartir el Evangelio. Le voy a decir algo. Cuando nosotros estamos preparados para hablar en cualquier lugar y decir que somos cristianos, Satanás no nos puede botar fácil. Amén. Diga conmigo, compromiso. Compromiso. Compromiso con la iglesia. En los años que yo tengo de ser cristiano, y más aún en los años que yo tengo de ser pastor, una de las cosas que yo siempre encuentro y noto es que el primer paso para apartarse del Señor o para andar en pecado es dejar los compromisos con la iglesia. ¿Entendió eso? Es no tener compromiso. ¿Qué es el apresto del Evangelio? Es estar listos, preparados, dispuestos para llevar el Evangelio de Jesús. Amén. Es estar comprometidos con la expansión del reino. Cuando estamos ocupados en cumplir la gran comisión, vamos avanzando y difícilmente el enemigo podrá hacernos caer. La palabra apresto significa prevención, disposición, preparación para algo. Amén. Perdonen ahí que quedó movido, pero fue cuando hice un cambio no me fijé en esto, hice un cambio ahí en el diseño y me lo movió así. Es prevención, diga conmigo prevención, disposición y preparación para algo. ¿Saben? Cuando los soldados iban a la guerra, ellos iban armados completamente, iban rodeados con la coraza, iban con el cinto, pero tenían que tener también protegidos los pies. Entonces ellos tenían que usar unas botas, que por ahí yo creo que presenté una imagen, que era más o menos así, que tenían partes de metal, para que si el enemigo trataba de golpearlos abajo para hacerlos caer, ellos podían pararse firme y resistir. Amén. Si usted quiere, oiga, si usted quiere estar firme en el día malo, esté comprometido en la iglesia. Esté comprometido en la iglesia. Oiga, le voy a decir algo. No sea de los cristianos que vienen solamente cuando les sobra tiempo. Comprométase a venir a la iglesia. Comprométase a servir en la iglesia. Comprométase a ser un cristiano firme, fiel. De esos cristianos que si un día no puedo venir, le voy a decir al pastor, no voy a poder llegar, porque estoy comprometido, porque soy parte de. Eso le va a dar, diga conmigo, firmeza. Firmeza. Difícilmente el enemigo le va a poder hacer caer. Difícilmente el enemigo le va a poder botar. ¿Por qué? Porque usted tiene protegidos, tiene calzados los pies con el compromiso de Dios. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo, en Isaías 52:7, que los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, son hermosos delante de Dios. Amén. Dios valora los pies. Dice la palabra de Dios que iremos andando y llorando. Amén. El que lleva la semilla, amén, pero volverá con gozo
porque ha recogido las gravillas. Amén. Amén. Y en 1 Timoteo 4, 13, 16 dice que si en algo hay que estar ocupados, es en estar sirviendo al Señor. Amén. Ocúpese. Dígale a la persona que está a su lado, ocúpese en su vida cristiana. No vea la iglesia como el lugar al que usted va. No, vea la iglesia como algo que es básico en su vida. Amén. Es elemental, es fundamental en su vida estar en la iglesia. No vea la iglesia como, hoy voy a ir porque no tengo nada que hacer en la casa. O voy a ir porque tengo que llenar esa parte de religiosidad en mi vida. No. Mi iglesia es primero que nada, es una prioridad en mi vida. Amén. Y después está el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es estar cubiertos de la duda. Amén. Es estar cubiertos de la duda. La duda es una de las armas predilectas del enemigo. Aquel cristiano que no mantiene en alto la fe es presa fácil de sus ataques. Satanás te va a hacer dudar de todo. Amén. Nuestra fe tiene que ser una fe probada y aprobada. Amén. Tu fe tiene que ser probada y tiene que ser aprobada. Amén. Una condición fundamental para recibir de parte de Dios es la fe. Una fe verdadera. Amén. Y Hebreos 10:39 dice que la fe es para preservación del alma. Amén. La fe es algo en lo que usted tiene que trabajar. ¿Sabe? Te voy a decir algo. Su fe no va a crecer por arte de magia. Amén. ¿Entiende eso? Su fe no va a existir por arte de magia. Usted tiene que trabajar en desarrollar fe. Tiene que trabajar en desarrollar fe. ¿Y cómo desarrollamos fe? A través de nuestra relación con el Señor. A través de nuestra obediencia. Amén. A través de nuestra entrega. A través del estudio de la palabra. A través del servicio. Nosotros desarrollamos un carácter de fe. Amén. Desarrollamos un carácter de fe. Y por último, de las armas defensivas, estoy yendo rápido porque no me quiero ir después de las 8. Por último está el yelmo de la salvación. El yelmo dice, cubre tus pensamientos. Esto es muy importante. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? Es muy importante. El yelmo de la salvación es tener cubierta la mente con la seguridad de la salvación. Es necesario para no volver al pecado. Amén. ¿Usted está seguro que es salvo? Amén. Pregunto, ¿usted está seguro que es salvo? Amén. Amén. ¿Usted está seguro que es salvo? Amén. Es importantísimo tener cubierta nuestra mente. El yelmo es ese casco. ¿Sabe? Hay algo que yo leía que pasa que cuando los soldados iban a la batalla, antes de la batalla se daban las instrucciones y también durante el tiempo de la preparación para la batalla ellos aprendían a oír el sonido de trompeta, porque ya en medio de la batalla ellos no oían nada. Se ponían el casco, se ponían el yelmo y cubría sus oídos. Ellos lo único que podían oír eran sonidos de trompeta, era lo único que podía entrar por ahí, pero ellos voces no oían. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. ¿Sabe? Hay personas que nos hacen dudar de nuestra salvación. Hay situaciones que nos hacen dudar de nuestra salvación. La palabra del Señor nos asegura que ya somos salvos. Amén. Y además de salvos y sellados. Pero eso usted tiene que llevarlo a hacerlo vida con usted. Romanos 13:11 dice que nuestra salvación está cercana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y la palabra del Señor dice que somos salvos por su misericordia. Amén. En Tito. Ahora, tenemos el arma ofensiva. ¿Cuál es? ¿Cuál es el arma ofensiva?
La espada. ¿Y cuál es la espada? Ay, es que el pastor solo está nos diciendo que aprendamos Biblia. ¿Para qué? Que se la sepa él y que no la predique. ¿Verdad? Es más fácil. Ay, ¿para que yo voy a estudiar la Biblia si el pastor la estudió? Mejor que me la enseñe, que me la predique y ya está. Amén. Usted sabe que es algo en lo que los soldados ocupan la mayor cantidad de tiempo, en ser diestros con la espada, porque de eso depende su vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mire, si algo existe hoy en día, son corrientes engañosas. Hay muchas corrientes engañosas que vienen inclusive disfrazadas a nosotros como de Dios. Y si nosotros no somos atentos a la palabra, podemos caer. ¿Sabe usted cuántos cristianos han salido del cristianismo a hacerse testigos de Jehová? Montones. Cristianos que han salido del cristianismo a hacerse mormones o a volver al catolicismo, a volver a la vida de pecado. ¿Y sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Porque no se hicieron diestros en la palabra y Satanás los engañó. Amén. Un día de estos estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y bromeábamos con eso, ¿verdad? Que no me van a llamar a mí, ¿verdad? Pastor, puede venir un momentito, que aquí tengo un testigo de Jehová que ya casi me gana. No, usted tiene que saber presentar defensa de la fe que hay en usted. Amén. Pero para eso, usted tiene que estudiar la Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿qué importancia damos al conocimiento de la palabra de Dios? Si hacemos una encuesta hoy, ¿cuántos de ustedes abrieron la Biblia? Aunque sea en el celular. Amén. Casi sí. Amén. ¿Cuántos de ustedes meditaron en la escritura hoy? Leyeron. Trataron de memorizar un versículo bíblico. Oiga, y estamos haciendo la encuesta hoy. Si nos vamos a la semana, muchos de nosotros en todo el mes no abrimos la Biblia. Algunos, el día que me toca predicar, voy a preparar. Y yo sé que así es. ¿Y sabe por qué sé? Porque justo el día de la predicación me están llegando los bosquejos. ¿Sabe por qué es, hermano? Porque padecemos de pereza para la escritura. ¿Y sabe quién es el que pone esa pereza? Satanás. Porque si usted no sabe usar la palabra, Satanás te va a destruir. Amén. Satanás te va a destruir. Es nuestra única arma de ataque. Es nuestra única arma de ataque. Así que como un guerrero invierte muchas horas del día en su entrenamiento para usar la espada, nosotros debemos de ejercitarnos en el conocimiento de la verdad de Dios. A mí me gusta esta lectura bíblica, no la vamos a hacer por consideración de tiempo, pero todos conocemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Es la tentación de Jesús, lo que conocemos como la tentación de Jesús, aunque la palabra del Señor enseña que Jesús fue tentado constantemente, porque fue tentado en todo. Amén. Él fue tentado en todo. Mucha gente cree que solamente esa vez vino Satanás, lo tentó y como no pudo se fue. No. Satanás tentó a Jesús aún cuando Jesús estaba en la cruz. En ese momento Satanás le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de él. Eso era tentación. ¿Amén? Si usted me pregunta en qué forma fue tentado Jesús, la palabra dice que en todo. En todo. Pero ¿cómo contestó Jesús? Jesús siempre contestó diciéndole, escrito está. Ahora, en esta porción de la Biblia nosotros nos damos cuenta de dos cosas. Número uno, que Satanás conoce la escritura.
y la cambia a modo de engañar. Y es lo que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy. Y que si usted no está preparado para contestarle a Satanás con la escritura, con la palabra, usted se va a hacer, se va a engañar. Amén. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Amén. Hay formas de usar esta espada. Hay 3 formas específicamente que yo quiero tocar esta noche. Con esto voy a terminar. 3 formas de usar la palabra. En primer lugar, en autodefensa. Diga conmigo, autodefensa. Ustedes saben que cuando un soldado está en la batalla, cuando le tiran un espadazo, muchas veces él con la espada que tiene él se protege. Eso es autodefensa, con la espada. Con la misma palabra, nosotros nos defendemos de los ataques del diablo. Amén. ¿Y cómo podemos tener esta autodefensa? Meditándola, creyendo en ella. Cuando meditamos en la palabra, fortalecemos nuestro espíritu y nos hacemos eficaces en su uso. Meditar la palabra de Dios es la acción de pensar constantemente en ella, memorizar lo que dice y aplicarlo a las situaciones que vivimos. Amén. Meditar la palabra de Dios es la acción que nosotros tenemos de fortalecernos en la palabra. Por eso es importante. Mire, hermano, yo le invito, procure por lo menos un versículo al día, leer y si es posible memorizarlo. Amén. Porque esa palabra en su momento va a ser la respuesta que usted le va a dar al diablo cuando usted sea tentado. Amén. Esa palabra es la que lo va a fortalecer. Meditar, por eso constantemente la palabra del Señor nos manda a meditar la palabra. Meditar la palabra. Meditar. ¿Qué es meditar? Es tomar la palabra para uno mismo. Yo les voy a decir una cosa. No sé qué sería de mí si lo único que yo estudio es lo que les doy a ustedes. Ya yo me hubiera desaparecido, hermano. Ustedes saben que uno como pastor tiene que hacer 2 cosas. Uno, estudiar lo que le va a enseñar a la iglesia. Y otro, enseñar lo que yo necesito. Justamente ayer estaba contento porque me encontré un libro ahí. Y le dije a mi esposa, mire, este libro lo encontré, lo descargué porque lo encontré ahí en Enfoque a la Familia. Y me dijo mi esposa, vamos a estudiar juntos. Bueno, nosotros necesitamos estudiar la palabra. Amén. Usted necesita estudiar la palabra. Dígale a la persona que está a su lado, usted necesita estudiar la palabra. Usted necesita meditar la palabra. Porque la palabra es lo que lo va a sostener. Amén. Segundo lugar, la segunda forma de usar la palabra es con el golpe defensivo. Diga conmigo el golpe defensivo. El golpe defensivo es declarar palabras de alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la declaración de los grandes hechos de Dios. El salmista decía, contaré las maravillas del Señor, declararé sus poderosos hechos. Amén. Salmo 9.1 y Salmo 145.4. Aquí les voy a decir algo, hermano. A mí muchas veces me preocupa y es algo en lo que tenemos que crecer. Tenemos que crecer como iglesia, todos. Cuando estamos en tiempo de oración y yo les digo, hermano, empiecen a declarar, o quien esté dirigiendo, empiecen a declarar y se oye un silencio. Porque muchos de nosotros aprendimos cantos de alabanza, pero no sabemos palabras de alabanza. ¿Entienden? ¿Entienden? Usted tiene que entender algo. Alabar a Dios no es cantar, es declarar los hechos poderosos de Dios. Y cuando usted está pasando una prueba, cuando usted está pasando una lucha, usted empieza a declarar los poderosos hechos de Dios, usted está dándole al diablo un golpe, está atacándolo donde él lo quiere atacar. Pero ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando luchas, cuando estamos pasando problemas? Empezar a quejarnos. Es más, muchas veces nuestra oración es queja. Nuestra oración es queja, no es alabanza. Cuando nosotros aprendemos a usar palabras de alabanza,
Nosotros estamos pasando una situación difícil, pero venimos delante de Él y empezamos a declarar: tuya es Jehová la magnificencia y el poder, tuya la gloria, Señor, tuyos son los cielos y la tierra, pues tú los hiciste, tú eres grande, Señor. Empezamos a declarar palabras de alabanza. ¿Saben? Estamos atacando directamente al diablo. Pero cuando usted empieza a decir: Señor, mira mi problema, no tienes consideración de mí acá. Mire, hay gente que solo sabe llorar delante de Dios. No saben alabar. ¿Y sabe por qué no saben alabar? Porque no leen alabanzas. Hola, amén. Si usted se da cuenta, por ejemplo, un salmo como el Salmo 73, el cual le voy a invitar a que cuando llegue a su casa lo lea. Usted se da cuenta que el salmista David en ese salmo está narrando una situación de angustia que él pasó. Está narrando una situación de desesperanza que él vivió. Y él mismo en el salmo dice por qué motivo estaba pasando esa situación. Y él dice: porque miré a los que no conocen a Dios ser prosperados. ¿Qué hizo David? Miró, como le pasa a usted o a mí muchas veces. Miramos a los que no conocen a Dios ser prosperados, y eso hace decaer nuestro espíritu. Pero más adelante en el Salmo, cuando él va narrando toda esa situación, él dice: dije, declararé las alabanzas de Jehová, y él me libró. ¿Entendió? ¿Qué es lo que hace la alabanza? La alabanza nos saca de nuestra posición de miseria y nos coloca en la posición de hijos de Dios. Amén. Amén. Es importante que nosotros aprendamos a usar la alabanza delante de Dios. Cuando alabamos en medio de la angustia, le devolvemos los golpes al enemigo. La otra forma de usar esta espada, esta palabra, es el golpe de ataque: adoración bíblica. Escuche bien lo que lo estoy diciendo: adoración bíblica. La adoración bíblica va más allá de unos cantos que nos usan. Los que vinieron el martes se dieron cuenta que no hubo música. Los del Ministerio de Alabanza saben que no vamos a poner música los martes. Y eso sépanlo. ¿Sabe por qué? Porque no sé si usted se ha dado cuenta. Estamos orando. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto. Es lo que estamos repitiendo nada más. Pero una cosa que tenemos que aprender es a adorar nosotros mismos. Yo me pregunto, ¿qué hace usted para adorar en su casa? Me imagino que lo más fácil, pues pone su celular o pone su equipo de sonido, pone adoración ahí, se pone a cantar la adoración. No, hermano, no, hermana, usted tiene que desarrollar su propia adoración bíblica. ¿Y qué es adorar? Es declarar la grandeza de Dios. Es adorar bíblicamente, es declarar quién es Dios según lo que está revelado en su palabra. No según lo que nos revela Cristina y Declare, que no estoy hablando más de la Cristina y Declare. No estoy diciendo que a partir de ahora ya no cantamos más las canciones de la mentada Cristina, ni el mentado Marco Huite. No, está bien. Está bien. Pero esa es la adoración que Dios le dio a ellos. Pero yo le pregunto, ¿dónde está tu adoración? ¿Entendió eso? Usted tiene que desarrollar su propia adoración bíblica. ¿Y dónde la va a sacar? Pues en la Biblia. Vaya y saque unos textos bíblicos donde, bueno, el famoso, ¿verdad? El más famoso, más conocido, Salmo 19. Señor, los cielos cuentan la gloria tuya, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Qué grande, qué maravilloso eres, Señor, aleluya. Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, te adoro. Y si tú tienes los cielos y la tierra, Señor, y todo en orden, cuanto más mi vida la vas a tener en orden, aleluya. Eso me causa a mí que la fe. Pero usted, una de las Cristina, uno de los músicos que me sopla una de las Cristina que le gusta. ¿Ah?
Rey de reyes, te adoramos. Esa sí era como, y hasta los pasos de la danzora le hacemos. Pero usted está haciendo lo que otro hizo. ¿Saben? Tu papá quiere oírte a ti decirle lo que hay en tu corazón. Y cuando tú empiezas a declarar tu propia adoración, oiga, eso hace huir al enemigo. Eso hace huir al diablo. Porque empezaste a crecer como adorador. Es que no es lo mismo cantar que adorar. Entienda eso. No es lo mismo cantar que adorar. Si cantar fuera adorar, ya yo me fregué. Porque nunca serví para cantar. Me fregué. Amén. Pero cantar no es adorar. No quiero decir que no adoramos con cantos, como no. Pero el centro de la adoración es declarar la grandeza de nuestro Dios. Es quién es Dios. Y sabe, la Biblia está llena de conceptos de quién es Dios. Dios se nos revela a nosotros como nuestro Dios todopoderoso para que lo conozcamos y para que a través de conocerlo a Él tengamos victoria. Sin el día malo, usted está ceñido con la verdad, cubierto de justicia, calzado con la disposición de servirle al Señor, usando su yelmo, amén, levantando su fe y además de eso, golpeando con la espada en adoración, usted es un vencedor. El día malo va a llegar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces cuando llega el día malo, el escudo está en el suelo. La espada ni sabemos cómo levantarla. ¿Sí? ¿Sí? Y el día malo está ahí. Y nosotros no sabemos es más, no sabemos ni dónde la dejamos. No sabemos usar la espada. El yelmo de la salvación, hace tiempo que no lo veo. De maceta lo tenemos en alguna parte. Amén. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo se presa en nosotros. Pero si usted está armado, usted está preparado, amén, el día malo va a pasar rápido. Es más, usted está en el día malo y ni lo siente. Usted ni lo siente. Usted no siente que el enemigo le está atacando porque usted está preparado. Amén. No anda usted ahí, ay, pobrecito yo, hermano, oren por mí porque estoy fatal. Usted alaba a Dios en medio del día malo. Amén. Usted alaba a Dios en medio del día malo porque está bien armado. Diga conmigo, porque estoy armado. Estoy armado hasta los dientes. Amén. De hoy en 8 días vamos a entrar al campo de batalla. ¿Sí? De hoy en 8 días vamos a entrar al campo de batalla. Vamos a aprender lo que es batallar en la mente, batallar en la sangre y batallar donde quiera que nos movamos. ¿Amén? Vamos a aprender a batallar. Así que los invito para que ojalá de hoy en 8 días estén todos ustedes y más. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, y le damos gracias al Señor por esta noche. Terminamos, Carlitos.